Bueno, para terminar con todos los métodos de resolución de ecuaciones no lineales, entonces vamos a ver el método iterativo lineal. En realidad, este método iterativo lineal, nosotros lo que más vamos a estudiar no es la no es el procedimiento para llegar a la raíz, puesto que es muy sencillito, ¿verdad? El procedimiento para llegar a la raíz utilizando este método es muy sencillo, pero sí la parte complicada es su cálculo auxiliar, puesto que lo primero que hay que hacer es encontrar una función que sea equivalente a la función original que tenemos, y esa nueva función se va a llamar phi de x. Y una vez que tenemos phi de x, entonces solamente acá se va a ir modificando para poder llegar a la raíz. Pero para que esta phi de x llegue a la raíz que estamos buscando, entonces se tiene que hacer un estudio de convergencia, o sea, tenemos que ver si esa función realmente es convergente o no. Y para que eso ocurra, se tienen que dar ciertas condiciones que están detalladas en un teorema, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces acá dice que se tienen que cumplir estas tres condiciones, ¿verdad? La primera de ellas es que tanto la función phi de x y su derivada deben ser continuas en el intervalo AB, ¿verdad? Luego dice también de que la segunda condición es que phi' de x, o sea, la derivada de esa función, debe ser menor a 1 en todos los valores de x que pertenecen a ese intervalo AB. Y por último, el valor de la x0, o sea, el valor inicial con el que vamos a empezar a buscar nuestros, eh, nuestra raíz, debe pertenecer a ese intervalo. Esta condición siempre se da porque nosotros siempre resolvemos, en realidad aseguramos que los valores estén dentro de ese intervalo utilizando ese teorema de Bolzano, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver. En realidad vamos a ver un ejemplo donde se buscan funciones iterativas y se verifica su convergencia, no realmente la aplicación del método iterativo para resolver una ecuación. Entonces acá tenemos una función f de x igual a 3x cuadrado menos e a la x menos 3 y pide hallar funciones iterativas y verificar su convergencia en un intervalo que contenga raíz. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar nuestra función en una ecuación igualando a 0, y luego vamos a hallar el intervalo que contiene la raíz, ¿verdad? Como tenemos acá un polinomio y un miembro que es exponencial, ¿verdad? E a la x, no hay restricción. Entonces podemos colocar 0, podemos colocar valores positivos, podemos colocar valores negativos. En este caso yo empecé por 0 y voy a cargar en la calculadora, ¿verdad? Para ir viendo cómo se comporta eh, la función dentro del intervalo. Entonces el primer valor va a ser 0, ¿verdad? Y voy a guardar aquí. Y voy a cargar mi ecuación en función a la a en este caso, ¿verdad? 3a cuadrado menos shift e. Recuérdense siempre utilizar shift logaritmo natural eh, para hacer la exponencial, ¿verdad? Entonces va a ser a menos 3 y cierra el paréntesis. Entonces es igual, para el 0 es negativa. Fíjense, negativo. Luego hice para 1, ¿verdad? Entonces voy a cargar 1 y creo que luego hice para 2, ¿verdad? Acá mi calculadora reinicia cada vez que voy haciendo, entonces tengo que tener cuidado con eso. Entonces el 1, ¿verdad? Cargo para 1 y tengo que cargar la función nuevamente, ¿verdad? Porque en este caso se me borró. Entonces tengo 3a al cuadrado menos e, y ahí solamente ya tengo que cargar el exponente, ya no necesito elevar a ningún hacer con esto, ¿verdad? Que sería el sombrerito este. Entonces a la menos 3 y es igual, y ya sale positivo. Entonces quiere decir que entre 0 y 1, para el 2 también es positivo, entonces entre 0 y 1 sería mi primer intervalo. Esto puedo refinarlo más. Entonces yo hice otra vez para la fase 2 y en el 0 sabemos que es negativo y hice 0,2 que me salió positivo y 0,5 que me salió positivo. Entonces quiere decir que el intervalo sería 0 y 0,2. Entonces en este intervalo yo voy a buscar la función iterativa para ver si converge o no. Entonces aquí
vamos a verificar en el gráfico nuestra función. Voy a llevar al gráfico para ver, ¿verdad? Esta es nuestra función y entre 0 y 0,2. Entonces aquí está nuestra raíz, ¿verdad? Aquí sería el 0,2 y aquí más o menos está nuestra raíz, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí también tiene del lado negativo, este viene a ser el gráfico. Entonces vamos a buscar la función iterativa. Entonces la primera función iterativa que vamos a buscar va a ser de la misma ecuación, ¿verdad? Igualada a 0, vamos a despejar la x. Hallar una función iterativa es despejar la x de la ecuación. Entonces en este caso lo que voy a hacer es 3x al cuadrado es igual y voy a pasar este miembro e a la x menos 3 negativo, voy a pasar el otro miembro y va a cambiar su signo de menos, va a pasar a ser más. Y ahí voy a seguir despejando mi x. Este 3 que está multiplicando a la x al cuadrado va a pasar a dividir. Y voy a tener que x cuadrado es igual a la x menos 3 dividido 3. Y a esto le voy a hacer raíz para que la x quede sola. Entonces voy a tener raíz cuadrada de e a la x menos 3 dividido 3. Y entonces puedo decir que phi de x es igual a raíz cuadrada de e a la x menos 3 sobre 3. ¿Verdad? Esta viene a ser mi primera función iterativa. Y ahora vamos a las condiciones. Entonces, la primera condición dice que phi de x y phi' de x deben ser continuas en el intervalo. Nuestro intervalo es 0, 0,2. Esta es mi phi de x, pero necesito calcular phi' de x. O sea, esto tengo que derivar. Entonces vuelvo a escribir, pero ahora escribo como un exponente. En vez de escribir raíz cuadrada, la raíz cuadrada se puede escribir como 1 sobre 2. Y allí entonces puedo hacer la derivada. Un medio baja enfrente y todo el argumento queda igual, porque esto sería por u, a la menos un medio, porque aquí se le resta un medio menos 1, entonces menos un medio por la derivada interna. Y la derivada de e a la x menos 3 es otra vez e a la x menos 3 dividido 3 por la derivada interna de la función x menos 3 y la derivada de x menos 3 es 1, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1 y de 3 es 0. Y esto ahora podemos arreglar, ¿verdad? Acomodar. Entonces nos va a quedar de esta forma. Arriba vamos a tener 1 por e a la x menos 3 por 1. Entonces nos queda e a la x menos 3 dividido 2 por 3, que viene a ser 6. Y este exponente negativo indica que la raíz cuadrada está debajo del signo, o sea, de la raya de la fracción. Entonces, este sería la derivada de nuestra función. Ahora tenemos que ver si estas dos funciones, tanto phi de x como phi' de x, son continuas dentro de este intervalo AB. Fíjense que para que la función sea continua, la función phi de x, nuestra raíz cuadrada, como es raíz cuadrada, el argumento siempre tiene que ser positivo. Y como es una exponencial, no existe un número que nosotros coloquemos aquí como exponente que nos arroje un resultado negativo. La función e a la x siempre es positiva. Lo mismo ocurre aquí de este lado, ¿verdad? Entonces, siendo que tenemos una raíz cuadrada de e a la x nunca va a ser negativa, entonces acá esto nunca se va a hacer 0, ¿verdad? Y la fracción siempre es problema cuando se hace 0. Esto también podemos verificarlo mejor en el gráfico. Ustedes tienen que aprovechar ahora la oportunidad de que van a poder graficar las funciones y van a poder hacer ese análisis allí. Fíjense, nuestro intervalo es 0, 0,2. Entonces vamos a graficar phi de x y su derivada, ¿verdad? Entonces vamos al gráfico. Este era el gráfico de nuestra función en sí. Y tenemos phi de x y tenemos phi' de x. Y ahora hacemos el gráfico. Fíjense, lo que está en verde es la función phi de x y lo que está en rojo es phi' de x. Y nosotros tenemos el intervalo 0, 0,2 que está aquí. Y fíjense cómo la función es continua dentro de ese intervalo. En este espacio la función es continua, no hay ni un corte, no hay nada. Ambas funciones, tanto la phi' como su derivada. ¿Está? Entonces quiere decir que las dos funciones son continuas, se cumple la condición. Entonces podemos decir que phi de x y phi' de x son continuas en el intervalo 0, 0,2.
Vamos a pasar entonces a la segunda condición. Y en este caso dice que phi' de x debe ser menor a 1 para cualquier valor, ¿verdad? Dentro de ese intervalo. Entonces tenemos phi' de x, ¿verdad? Que es este. Y vamos a reemplazar por el 0 y sale que es 0,06 en valor absoluto y esto es menor que 1. Luego vamos a hacer el otro extremo que viene a ser el 0,2 y también sale 0,07 que también sigue siendo menor a 2. Esto también se puede verificar en el gráfico que teníamos, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el gráfico, vamos a volver un poquito atrás. Acá está nuestro gráfico. Fíjense dónde está 1 está aquí, ¿verdad? En este punto. Y el 1i está aquí, ¿verdad? Que es lo que nos interesa, el 1 de la i. Y fíjense cómo phi de x, phi' de x, mejor dicho, en el intervalo 0, 2 es menor que 1, ¿verdad? Está aquí nada más. Entonces quiere decir que se cumple también esa condición. Por lo tanto, en este caso, al cumplir las dos condiciones, podemos decir que la función phi de x es convergente para el intervalo 0, 0,2, ¿verdad? Entonces esa función phi de x va a llegar a la respuesta. Vamos a ver otra función iterativa, también despejando de la misma ecuación 3x cuadrado menos e a la x menos 3 igual a 0. Entonces aquí despejamos nuevamente, esto pasamos al otro lado con signo cambiado y ahora para sacar la x al cuadrado, en vez de hacer raíz cuadrada, vamos a hacer dividir todo por x. Al dividir todo por x aquí, entonces me queda 3x es igual a e a la x menos 3 dividido x. Este es 3 que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tengo que x es igual a e a la x menos 3 dividido 3x. Y phi de x entonces viene a ser e a la x menos 3 dividido 3x. Y ahora tengo que hacer las condiciones. Phi de x y phi' de x son continuas en ese intervalo. Nuestro intervalo sigue siendo 0, 0,2. Y entonces ahora hacemos la derivada de esta función, ¿verdad? Esta es la phi de x y vamos a derivar. Este viene a ser u dividido v. Entonces la derivada de u, ¿verdad? Que viene a ser e a la x menos 3, es otra vez e a la x menos 3 por v sin derivar, por 3 a la x, menos e a la x menos 3 sin derivar, ¿verdad? Por la derivada de v, que la derivada de 3 a la x, de 3x, perdón, es 3, dividido v al cuadrado, entonces 3x al cuadrado. Resolvemos todo esto y podemos hacer aquí, que fue lo que yo hice en la parte de arriba, saqué un factor común 3, fíjense que el 3 está en este miembro y también está aquí, y también e a la x menos 3, entonces saqué factor común 3 e a la x menos 3 por x menos 1, ¿verdad? Porque si divido 3 dividido 3 me da 1, que queda sola la x, y e a la x menos 3 dividido e a la x menos 3 es 1, entonces me queda esta x menos 3 dividido 3, o sea, 3 e a la x menos 3 dividido 3 e a la x menos 3 queda 1. Dividido 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado x cuadrado. Entonces, en definitiva, acá podemos simplificar este 3 con el 9 y me va a quedar nada más que 3x cuadrado abajo y acá desaparece el 3. Entonces, phi' de x viene a ser esta función. Y acá tenemos algo muy particular. Fíjense que tanto la función phi de x como phi' de x son fracciones. Y las fracciones tienen la particularidad de que para ser continuas no tienen que ser 0 abajo, ¿verdad? En el momento que ellos se ceran en la parte del denominador, entonces la función se vuelve discontinua. Entonces en este caso, para phi de x, lo que no tiene que ocurrir es que este 3x debe ser distinto de 0, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es x debe ser distinto de 0. 3x distinto de 0, el 3 pasa a dividir al 0, 0 dividido 3 da 0, entonces x debe ser distinto de 0. Y para phi' de x lo mismo, aquí lo que no debe ser 0 es 3x cuadrado. Entonces 3x cuadrado distinto de 0, el 3 pasa a dividir al 0,
Entonces queda x cuadrado distinto de cero y hacemos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrado queda raíz de x y raíz cuadrada de cero es cero. Ambas funciones, tanto phi de x como phi' de x, las x deben ser distinto de cero para que la función pueda ser continua. Y en este caso entonces ocurre que la función no van a ser continuas. ¿Por qué? Porque el intervalo que nosotros estamos utilizando empieza en cero, del 0 al 0,2. Entonces para este intervalo 0, 0,2, esta función phi de x no es continua. Fíjense en el gráfico que acá tengo, phi de x es e a la x menos 3 sobre 3x y es este su gráfico. Fíjense que en el punto 0 esto se extiende, viene del infinito positivo y va hasta x infinito positivo, y viene también aquí del infinito negativo y va hasta el infinito negativo, pero jamás llega a ser cero. En el punto 0 hay una discontinuidad, y para la derivada, que es esto que está en azul, entonces el gráfico se vuelve así, ¿verdad? Lo que está en rojo es la función phi de x y lo que está en azul es la función phi' de x. En el 0 existe un punto de discontinuidad, entonces la función y su derivada no son funciones continuas. En el punto 0, y como nuestro intervalo incluye al 0, entonces podemos decir que no son continuas en ese intervalo. Si el intervalo empezaba en 0,1, por ejemplo, entonces allí sí podríamos decir que son funciones continuas, porque acá no se va a hacer 0 dentro de ese intervalo. Pero en este caso el 0 sí incluye, por lo tanto la función phi de x no es convergente dentro de este intervalo. Si cambiamos el intervalo, de repente podría ser una función convergente, pero en este caso para nuestro intervalo, porque nuestro intervalo incluye el 0, entonces no es convergente. Y acá ya no necesitamos demostrar esta segunda parte que hicimos para esa primera función. ¿Por qué? Porque al no cumplirse una de las condiciones, el resto tampoco va a cumplir, o en todo caso si cumple ya no nos sirve, porque tienen que cumplir todas las condiciones, y en este caso entonces una de ellas no cumple y ya no necesito continuar. Estamos. Entonces con esto cerramos toda la resolución de ecuaciones no lineales. Vimos todos los métodos e hicimos un repaso rápido para que ustedes rememoren y recuerden, ¿verdad? Tengan en cuenta siempre que ustedes ahora pueden utilizar el graficador para graficar las funciones, las derivadas, para verificar los intervalos. Entonces eso es lo que tienen que hacer, utilizar los graficadores para poder analizar todos los puntos y poder asegurar que el ejercicio esté correcto.